Madre Laura escribe un libro, se llama Voces místicas de la naturaleza, y ahí pues se nos revela como una gran pedagoga. Va dirigido en un primer momento a sus hermanas y yo me hacía la pregunta, para que ella se convierta en maestra a partir de la naturaleza tuvo que también primero tuvo que aprender primero, y por eso la estructura de esa ponencia tiene estos puntos. Una introducción donde desde esa perspectiva del paisaje se determinan unos rasgos característicos. Después, un primer punto donde es Madre Laura aprendiendo de la naturaleza. Por el tiempo solamente se rescatan algunos momentos de su vida que me parecían pues esenciales para entender luego ese otro segundo punto. Madre Laura pone voz a la naturaleza para enseñar a sus hermanas una serie de cosas. Después, el tercer punto, a modo de conclusión, Madre Laura y la naturaleza, ¿qué nos pueden enseñar hoy a nosotros? ¿Qué nos enseña la naturaleza? Parte de esa pregunta, ¿no? Cuando la naturaleza se contempla es cuando se transforma en paisaje y por tanto se puede constituir en un instrumento, en una herramienta pedagógica de una gran potencia. Yo creo que no es exclusivo ni mucho menos de Madre Laura, pero y muchos santos pues lo toman dentro de su pedagogía, la naturaleza como instrumento. La idea de paisaje no se centra tanto en el objeto que se contempla, sino más bien en la mirada del que observa, del que lo percibe. Y, por tanto, podríamos decir que tenemos como tres grandes dimensiones dentro de lo que es el paisaje. Por un lado, esa dimensión objetiva, física, donde hace referencia a todos esos aspectos materiales que uno percibe, que incluso pueden llegar a ser también desde ese aspecto científico. Está esa dimensión estética, subjetiva, donde la contemplación lo que hace es también suscitar unos sentimientos a partir de esos aspectos sensoriales, y una tercera dimensión que es la relación entre el objeto y el sujeto, entre la naturaleza en este caso como tal y la persona que la contempla. Esa relación es por medio de toda la percepción, pero principalmente de la mirada. El paisaje, de una manera muy sencilla, lo han definido como la porción de territorio que se ve desde un determinado punto. Si yo cambio desde ese punto, desde ese lugar, el paisaje me cambia. Ya digo que es una definición muy, muy sencilla, muy reducida, pero quiero hacer énfasis en ese aspecto a la mirada. Aunque percibo con todos los demás sentidos, es probablemente el de la mirada el que ayuda más a percibir el paisaje. Por tanto, una de las cosas que me enseña la naturaleza es aprender a mirar. Me va educando la mirada. ¿Y cómo es esa mirada? Tiene que ser una mirada de conjunto. Una mirada que hace como la unidad de esa realidad. Veo muchas cosas, el paisaje tiene, la naturaleza tiene muchos elementos, y sin embargo con esa mirada global lo que se hace es poder percibir la realidad, pero de una manera unitaria y a la vez global, totalitaria. Tiene un carácter activo, pues se parte de la experiencia. A partir de un mismo paisaje, incluso desde un mismo punto de vista, como quien cambia es la persona, la que percibe, también parte de esa experiencia personal. Es por lo tanto también una pedagogía de lo cotidiano. Constantemente van pasando por mi mirada paisajes, situaciones, circunstancias, y desde esa experiencia puedo empezar a tener puedo aprender algo. Es un estilo cognitivo, de la pedagogía del paisaje, que se basa en la síntesis y en la capacidad de comprensión.
interpreta, descubre los distintos componentes y también los relaciona con otros aspectos culturales e históricos. ¿Qué aprendemos? Ortega y Gasset en 1906 escribe un pequeño artículo que lo llama así Pedagogía del paisaje. Y aunque él, sus paisajes en ese momento eran otros, los castellanos, paisajes castellanos en España, hace esta reflexión. Creo que las dos grandes virtudes que ha de formar en el hombre la pedagogía, cualquier pedagogía, son la sinceridad y la serenidad. Pues bien, ambos las enseña la naturaleza mejor que todos los maestros del mundo. Apunta y destaca especialmente estos dos aspectos, sinceridad y serenidad. Si nosotros, quienes conocemos un poquito a Madre Laura por medio de sus escritos, pues vemos que estas dos las retratan, la sinceridad y la serenidad. Cada paisaje nos enseña algo nuevo y por tanto nos va forjando en una nueva virtud. Es lo que yo llamo pues ascender en valores. Un ascenso que nos va a llevar definitivamente, y la intención de Madre Laura era esa, nos va a llevar a Dios. ¿Cómo aprende Madre Laura de la naturaleza? ¿Cómo aprende ella a mirar? Confiesa que desde los 7 años era observadora de la naturaleza, así lo escribe en su autobiografía. Y lo he sido tanto que cuando más tarde estudié Historia Natural casi no tuve que aprender sino clasificaciones y nombres. Pensemos que su formación en la escuela fue ya posterior, cuando de manera continuada, pues cuando llega aquí a Medellín, y dice que cuando ella se va a enfrentar a ese estudio sistemático, dice, no aprendí nada más, solamente eso, clasificaciones, nombres, pero todo ya venía aprendido a partir de la naturaleza. La naturaleza era mi única amiga. Esa es también una frase que ella pone. Me rodeaba por donde quiera y nada contribuía a distraerme de ella. Toda vez que mi carácter y mi habitual tristeza me excluían de todo lo demás. Jugaba poco, vivía en el campo y tan sola, por dentro y por fuera, ¿qué otra cosa podía hacer? Estaba educando su mirada. Y de esa manera llega a lo que ella denomina la mañana más bella de mi vida. Y va a ser así en un entorno natural y a partir de esa observación de la naturaleza. Es lo que ella luego llamaría el golpe del hormiguero. Y lo describe así, me entretenía, como siempre a seguir unas hormigas que cargaban sus provisiones de hojas, iba con las hormigas hasta el árbol que deshojaban y volvía con ellas al hormiguero, observaba los saludos que se daban, así llamaba ella el encuentro de esas hormigas, las veía dejar su carga, dar la otra, así me entretenía, engañándolas a veces y a veces acariciándolas con grande cariño. ¿Cuándo? Fui como herida por un rayo y no sé decir más. Tenía 7 años y es ahí en ese ambiente y en esa situación cotidiana, lo hacía más veces, pero también casi prosaica, ella descubre algo muy importante y vive su primera experiencia mística. Así lo dice ella también. Aquel rayo fue un conocimiento de Dios y de sus grandezas, tan hondo, tan magnífico, tan amoroso, que hoy, después de tanto estudiar y aprender, no sé más de Dios que lo que supe entonces. Esa mirada contemplativa de la naturaleza la lleva a conocer a Dios, un conocimiento de Dios y de sus grandezas. Lo llama así, la primera gracia extraordinaria. Después continúa diciendo que en ese conocimiento de Dios a ella le lleva a un cambio. Nace la caridad, amor a la Eucaristía. Y también confiesa, empecé a corregir seriamente mi carácter. También unos renglones seguidos dice esto, porque si la naturaleza era amiga, por un lado, ¿no? Ahora se va a volver, descubre que va a ser el medio, y un medio extraordinario por el que Dios se le da a conocer a sí mismo.
y lo dice de esta manera: creo que esa tendencia a observar la naturaleza fue el medio que Dios se me pegó para darme la primera noción de su ser y de su amor. Dice, el medio ordinario sería pues por medio de la enseñanza, y ella confiesa que la había tenido. A ella le habían enseñado desde pequeña y lo había vivido en el entorno familiar. Sobre la existencia de Dios le habían explicado. Sin embargo, aunque eso no me faltó, no me daba cuenta de ello. Por la enseñanza así ordinaria no entraste en mi corazón, ni siquiera en mi entendimiento. Apelaste al medio extraordinario. La naturaleza va a ser para ella el medio extraordinario para conocer a Dios. Recojo aquí cómo al pasar de los años ella hace pues continuas referencias a la naturaleza. Tomo esta que donde la naturaleza se une también a la palabra de Dios. Lo vemos también pues en muchos santos. Por ejemplo, tenemos a Antonio Gaudí, que también está en camino a los altares, arquitecto, y él dice que sus dos fuentes de inspiración eran el Evangelio y la naturaleza, la palabra de Dios y la naturaleza. Pues en Madre Laura algo parecido sucede también. Ese haber observado detenidamente la naturaleza con una mirada contemplativa le lleva a ver que cuando lee la palabra de Dios también medita y rápidamente la lleva, la traslada, la hace ascender a ese conocimiento de Dios. Meditaba un día esto en el Génesis. Y dijo Dios, reúnase en un lugar las aguas que están debajo del cielo y aparezca el suelo árido y seco. Y ella se imagina, con esa imaginación, pues, ¿qué tiene? Empieza, el agua corre como espantada al estruendo de tu voz, Dios mío. Y ahí cae en la cuenta dos inmensidades que ve expresadas. Una, la primera inmensidad, las aguas que corren de manera obediente y rápida a represarse en las concavidades terráqueas. Y la segunda inmensidad, la inmensidad verdaderamente, es la que está represa en el estrecho círculo de una hostia. Como desde la contemplación de la naturaleza, por medio de la palabra de Dios, también ella empieza a pasar a este misterio de la Eucaristía. Aprisionada la primera por el poder soberano y aprisionada la segunda por el amor soberano. ¿Qué enseña Madre Laura? ¿Cómo lo enseña? A partir de la naturaleza. Y yo lo decía así, pues ella pone voz. De hecho, el libro que escribe de Voces Místicas de la Naturaleza, lo que hace es ponerle voz a los distintos elementos naturales. Y le pone voz porque escucha la naturaleza, entonces lo que hace es se hace intérprete de esa naturaleza para sus hermanas en un primer momento y pues para todos nosotros después. Cuando llega a Dabeiba, estamos en 1914, la primera misión, y ella lo titula así, el más dulce despertar en Dabeiba. Y le dice a las hermanas, miren, la naturaleza canta al amanecer. Los pájaros, como por instinto, cantan a Dios, a la luz del nuevo día, pues nosotras, no por instinto, sino por razón, alabémosle cada día, al son de los cantos de las aves, ya que con ellos hemos de vivir siempre en los montes, cantando unos salmos de alabanza al vestirnos cada día. De hecho, inicia este libro de Voces Místicas de la Naturaleza haciendo referencia a uno de los salmos, el Salmo 103. Esa mirada contemplativa que ella ya había desarrollado, ahora la quiere contagiar a sus hermanas. Miren, la naturaleza canta al amanecer. ¿Cuál es el propósito del libro? Fundamentalmente, y ella pues lo expresa así, enseñarle a las hermanas a conocer a Dios a través de la naturaleza. Pues las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena han de vivir en constante roce con la naturaleza. Ese es el propósito fundamental. Nosotros
pues vemos que tiene enseñanzas para ellas, pero también para nosotros. Porque la naturaleza, por así decirlo, es su celda y el sitio de sus amores. Son los campos con sus aguas, sus peñascos, sus aires, su vegetación, etc. Que la naturaleza les sirva de intermediaria para sus amores, de vía de comunicación amorosa entre ellas y el esposo. No solo la naturaleza pues va a ser esa amiga, esa que va a estar ahí en el roce, sino que se tiene que constituir. Madre Laura quiere que sus hermanas vivan esto, que la naturaleza sea intermediaria para sus amores, vía de comunicación amorosa entre el esposo y ellas. Ya no es solo conocer a Dios, ya es empezar también a unirme a Él, a ver que es el medio por el que Dios que está ahí puede estar invitándome a unirme a Él. Dios está donde quiera, todo lo llena, todo lo sostiene, todo lo crea, lo nutre, lo ve, todo lo tiene presente. Así la misionera puede verlo también en donde quiera. Puede hablarle, concurrir con Él en la voluntad de crear, de sostener, de nutrir, de transformar las personas y las cosas. Puede oírlo en los sonidos, puede recibir sus besos en las alas de los vientos, puede seguir sus huellas divinas en las montañas y considerar la tranquilidad de su eternidad en los valles. Puede rastrear su belleza en las flores, su majestad en los ríos, su inmutabilidad en las rocas, su poder en los elementos, su unidad en el fin de cuanto es, su trinidad en el número y peso de cada ser, su bondad en cuanto la tiene, su justicia en lo nocivo y dañoso, y su amor en todo. Concluye, la misionera puede en fin imitarle, amarle y arrobarse en su amor por medio de cuanto la rodea. Y va pasando, no me voy a detener pues en los elementos, que quizá pues a continuación lo hagan, solamente decir cómo todo le sirve. Si es naturaleza inerte, le habla del reposo de Dios. Si es la naturaleza viviente, los seres vivos, muestran el pálido reflejo de la vida soberana de Dios. Si es el movimiento de los seres, habla de los atributos operativos de Dios. Si es el reposo, también le hablará de la quietud de las cosas. Un ejercicio de amor. Lo que quiere invitar a las hermanas es a que todo les sirva como un ejercicio de amor, que en parte pues sustituye a esa limitación de la presencia eucarística en el sagrario. Ella tiene esa preocupación, no tienen sagrario, pero tienen naturaleza, y ese descubrimiento lo va a considerar pues como una gran misericordia de Dios. Las misioneras fieles a este ejercicio tendrán delante de sí un santuario, por donde quieran que anden. La naturaleza se convierte de esa manera en un santuario. Será también el teatro y el campo de nuestros trabajos. La naturaleza también la percibe no solamente como con su belleza, también pues con sus amenazas. Y ella es consciente de que a veces se muestra muy bella, pero también por otro lado presenta esas amenazas y también puede mostrar esa falta de belleza. De hecho, ella, y lo quería recoger aquí, cuando llega la Beiba hace este comentario. Ella, que es tan observadora, pues echa de menos esto. Dice, todavía no he visto ni una rosa, ni una flor, por simple que sea. Nadie siembra nada, no hay semillas. No hemos vuelto a ver agua cristalina. Todas las de aquí son negras o amarillas, porque la langosta lo ha arruinado todo. De hecho, cuando vaya pasando por el cielo, ponga voz al agua, a las flores, a los meteoros, a los días, a los caminos, pues irá diciendo eso, ¿no? Cielos azules, despejados, pero también encapotados, blancos, plateados, y así irá en cada uno de ellos. De todos puedo aprender, y todos tienen una palabra de Dios que traen en cada momento.
como conclusión, ¿qué nos enseña hoy Madre Laura y la naturaleza? Pues lo resumo en dos cosas. En primer lugar, a pasar de la mirada contemplativa a la acción. La naturaleza se constituye así en una escuela sin límites donde puedo aprender un estilo de vida. Y ese estilo de vida es el estilo de valores y virtudes. En fin, dice ella, no hay sentimiento o virtud del alma que no pueda ejercitar lanzándose hacia Dios por medio de los seres que le rodean. Por medio de la naturaleza puedo aprender todas las virtudes. Es una afirmación de la propia Madre Laura y ella pues lo demuestra en este libro. Un estilo de vida donde necesito pasar de esa mirada contemplativa a la acción, pero manteniendo los ojos del espíritu. Los ojos del espíritu me hacen ver más allá del objeto como tal y eso hace que pueda trascender. Es decir, ya no solo vivo las virtudes, y Madre Laura no era ese su interés, que vivan las virtudes, no, sino una comunicación directa con Dios, un vivir en Dios. Ese estilo de vida me tiene que llevar, me tiene que conducir a unirme a Dios, no solo a conocerlo, sino a la unión con Dios. Para eso necesito el silencio. Y la naturaleza me invita, me ayuda a vivirlo y me enseña a vivir en silencio, saborear el silencio de la naturaleza para vivir en silencio la vida. Ese vivir en silencio, vivir la vida en silencio hace que pueda ir aceptando la voluntad de Dios en cada momento y escuchar los dulces toques del espíritu al alma en cada ocasión, en lo cotidiano. Con los ojos del espíritu, los grandes místicos han sabido descubrir en la naturaleza, en la creación, un espejo de la belleza divina. Y aquí recojo pues brevemente este verso de San Juan de la Cruz. El alma contemplativa, limpia de corazón, en todas las cosas haya noticia de Dios, gozosa y gustosa, casta, pura, espiritual, alegre y amorosa. Hoy nos hace esta invitación. Tú, cuando te extasíes ante la naturaleza, reclama siempre la presencia del autor. Incluso es una cita que recojo de otro gran místico jesuita, Padre Tomás Morales, que con la naturaleza educaba a sus jóvenes y hablaba así, forjar al hombre, forjar a las personas a partir del contacto con la naturaleza. Y él invita a esto. Aplaude su obra, pues incluso las cosas más humildes y sencillas tienen algo que decirte del Creador. Aquí está pues la bibliografía y muchas gracias.